No, el problema es el siguiente, esto no es un libro de biografía, esto es un libro que le dice a los que quieran leer que hay que ejercitar la memoria. Pongo un ejemplo. Todo el mundo está escandalizado ante lo que llama crisis, como si la crisis viniera del cielo, como si no tuviera responsables. Y parece que es un fenómeno nuevo. Hace 15 años la crisis de la deuda ya azotó Iberoamérica. Y lo que entonces era la troika fue el consenso de Washington. Pues bien, planteo lo siguiente. Ahora mismo que estamos en el 2013, vemos una serie de problemas, lo estamos padeciendo y parecen que son nuevos. No, muchos de los problemas que tenemos hoy se gestaron en lo que yo llamo la década prodigiosa, la década de los 90 al 2000. Una década que tuvo una serie de acontecimientos importantes, desde la caída del muro, desaparición de la Unión Soviética, el Tratado de Maastricht, la transformación de la OTAN en una especie de brazo armado de la ONU en algo totalmente independiente de las Naciones Unidas, tal como confesó, y otra serie de acontecimientos, un nuevo orden mundial, 2 guerras Irak, es decir, allí estaban las bases de lo que después fue el orden unipolar. Entonces, lo que yo quiero reivindicar, quizás por ser aficionado a la historia, es que la memoria es fundamental. La memoria para intentar explicar lo que está pasando ahora, que no ha caído del cielo. Don Julio, pero si usted define, por ejemplo, en el libro a España ahora mismo como una suerte de cárcel, por culpa del paro, un edificio que es como una especie de cárcel donde estamos atrapados, el paro juvenil, los parados, aquellos que pierden el horizonte. Usted también propone algunas fórmulas para salir de esta situación. Sí. Una banca pública, o sea, al salirnos del euro, por ejemplo. ¿Usted cree que eso sería una solución en estos momentos? Yo no sé si es una solución, pero voy a poner el símil. El enfermo está en la UCI. Es más, los técnicos que han hablado de que las pensiones no se podían sostener, no han tocado un tema. El tema de que si no hubiese parados, habría más cotizantes. Y por tanto no había problema. ¿Por qué no han dicho eso? Porque saben que no va a haber puestos de trabajo. Luego, por tanto, saben que no va a haber fuentes que nutran a la seguridad social. ¿Qué indica esto? Que estamos ante un problema pavoroso. Que gente que no tiene perspectiva de tener una pensión porque no va a trabajar, eso indica que esto afecta a un país. Ahora bien, salir de esto, desde luego salir de esto va a ser muy difícil. Porque, de hecho, o el enfermo se muere lentamente en la UCI o en la UBI, o el enfermo va a la mesa de operaciones. Y eso es muy traumático. De verdad que va a costar mucho trabajo. Planteamiento lo del euro. A mí cuando discutimos, y yo oigo todos los argumentos, es que ir contra Europa no es bueno. Es que es magnífico tener una moneda única. Entonces, es una especie de descripción académica contra la cual no se puede ir. Pues claro que hay que estar en Europa. Pues claro que hay que tener una moneda única. Pero yo digo, esta Europa y esta moneda única, que esto ya es distinto. Esta realidad, el Tratado de Maastricht, por ejemplo, ¿quién toma las decisiones en Europa? ¿La toman los políticos o solamente 2 personas? Merkel y Draghi. ¿Dónde están los demás? ¿La moneda única implica esta diferenciación entre el norte y el sur? La política que se está aplicando, llamada de austeridad, mal empleada la palabra, porque son recortes, ¿no están viendo que conduce a un auténtico desastre? Tendrán sus razones, porque yo no creo que nadie sea malvado, pero esas razones son las que yo quiero discutir. Y yo quiero hablar de la moneda única. ¿Nos salimos? ¿No nos salimos? ¿Qué riesgos hay? Y si no nos salimos, muy bien, ¿cuál es la salida? No estoy cegándome. El tema de la deuda pública. ¿Puede un país pagar diariamente 105 millones de euros? ¿De intereses? ¿Intereses? ¿Puede? ¿Qué va a ser los cerca de 4 millones de euros que se debe? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quieren una fórmula? ¿Cuándo? 30 años, 40 años. ¿Qué es lo que yo oigo? La salida del túnel. Otra vez fueron los brotes verdes. Encuentro como si Juan Ramón Jiménez viniese ahora a explicarnos en poesía la salida de un problema que es dramático. Es lo que yo planteo, nada más. No tengo otra obsesión. Y me gustaría discutir. El otro día Vicente Navarro publicó un artículo que yo estaba de acuerdo con él. Vamos a discutir lo del euro. Hombre, vamos a discutirlo. No se trata ahora que nos cuestionemos o busquemos otra salida. Pero por favor, bueno, que ya caerá, que esto se va a solucionar. Cuando crezca, habrá empleo. Un momento. Ha habido momentos en España que se ha crecido y no se ha creado empleo. Pero yo hago una segunda pregunta.
¿Qué empleo? Y tengo por delante la solemne Declaración de Derechos Humanos a las cuales España se comprometió a cumplir, artículo 10. Bueno, pues desde el parámetro de derechos humanos yo miro a mi país. Digo, ¿cuándo vamos a salir? Eso es muy sencillo. Es de sentido común. Bueno, y porque habla también en algunos momentos sobre lo que ha pasado en España en estos últimos años, la corrupción, el 15M. Usted, por cierto, a propósito del 15M, pues dice que, hombre, que no se debe generalizar, no todos los políticos, no todos los concejales, no todos los alcaldes son unos chorizos, no, que no se puede decir que no nos representan, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué cree usted que aflora la corrupción ahora o ha aflorado con tanta insistencia y en los años de bonanza no? Aquí parece que todo el mundo miraba para otro lado. Bueno, en los años de bonanza, yo recuerdo en el Congreso de los Diputados haber oído, bueno, este es un país para los negocios, o señores diputados, la mejor política industrial es la que no existe, eso lo he oído yo. Eso lo decía Solchaga, si no recuerdo mal, y usted es no el recuerda primero y el segundo de que caray. Oh, decía caray, perdón. Solchaga decía lo de que era el país para hacer negocios. Hay un momento en El mejor país, que España. nosotros recibimos dinero, vendimos nuestras industrias, nuestro sector público, naturalmente vendimos en que la rentable, si no, la iniciativa privada no lo compra, sino lógicamente. Y bueno, llegó un momento en que ese dinero se acabó. Y entonces no hubo una previsión. No hubo una previsión porque se creyó que Europa no lo podía solucionar. Y nosotros tenemos que contribuir a formar esa Europa. Recordemos lo que se decía en aquella década. Se vivía Europa como una especie de encantamiento. No había debates. La única organización que debatió sobre Maastricht, y además dramáticamente, porque se escindió entre un 60 y un 40%, fue Izquierda Unida. Los demás aceptaron aquello, sin discusión, que fue lo malo. Lo malo es que no se discutió. Bueno, pues eso está en el origen de lo que está pasando ahora, porque después de Maastricht vino Ámsterdam, vino Niza, vino el Tratado de Lisboa, en donde hay que invertir en armamento, en la Agencia Europea de Armamentos. Todo eso está ahí. Y eso es lo que a mí me gustaría llamar la atención. Señores, vamos a discutir esto, ¿a ustedes qué les parece? No aspira a otra cosa. Y en el asunto de la corrupción, por ejemplo, que usted también es crítico, lógicamente. Además, usted que fue tildado de alcalde tacaño, porque no gastaba mucho dinero. Sí, yo soy un tacaño como alcalde. También sí. algunos, no sé si el PSOE en algún momento como alcalde de Córdoba dijo, y usted también se lo ha llevado. Luego no hubo pruebas, ¿de acuerdo, no? Bueno, yo es que hacía ¿Es una malo cosa. generalizar? Yo debatía con la prensa delante y pruebas. Y en las 3 o 4 ocasiones, pues, mis acusadores tuvieron que irse con el rabo entre las piernas, porque claro, díganme en qué. Tengo la satisfacción, desde luego, que la ciudadanía cordobesa me podrá acusar de muchas barbaridades, pero de haber robado no, no puede. Y luego le tildaron de alcalde tacaño porque gastaba poco dinero. He sido siempre excesivamente tacaño. A mí el dinero público me merece mucho respeto. Y es más, he estado muy preocupado siempre por lo que se llama gastos de representación y he siempre dicho, mi autoridad como alcalde la da el ejemplo. Yo puedo ir mañana al ayuntamiento con un pantalón vaquero, pero si yo soy el ejemplo, yo soy el alcalde, que no se lo olvide a nadie. Porque he ejercido de alcalde, pero no tenía que ir en un coche magnífico ni vestir con trajes, simplemente era mi ejemplo el que imponía la autoridad. ¿Usted devolvía dietas incluso? Sí, yo he hecho muchas cosas muy raras. Y incluso renunció a su pensión vitalicia. He hecho muchas cosas. ¿Que le correspondía? Sí, he hecho muchas ¿No le gusta a usted hablar de esas cosas? Por lo que no, veo. mire, porque entonces parece, hay un peligro en pero, esto. Sí, le voy a decir cuál es. Exaltamos al santo y hay un peligro. Los santos no son imitables. Por tanto, mi ejemplo se puede poner como una figura de santidad laica que los demás mortales no pueden hacerlo. Y por tanto, se exculpan a sí mismos su corrupción. No, soy un señor como ustedes, háganlo también. No, si usted siempre presumía decir, a mí es que me tienen en una hornacina y todo el mundo dice, qué honesto y qué coherente, Juanamita, pero luego no me votan. Sí, pero Eso lo decía efectivamente usted porque también. hay un problema. Los políticos hemos fracasado mucho, los empresarios, los banqueros, pero también hay que decirle a nuestro pueblo un par de cosas, que yo sí me he atrevido a decírselos. Queridos señores, cuando ustedes votan por segunda vez a ladrones, ustedes son responsables. Y como dice el proverbio árabe, la primera vez que me engañaste la culpa es tuya, la segunda es mía. Y esto que tomen nota donde me están escuchando en los lugares de la geografía española. La segunda vez que votasteis a corruptos, vosotros estáis implicados también. No quejaros mucho. Hombre, yo ponía esto de Y es que al manifiesto. pueblo hay que decirle de vez en cuando algunas cositas, porque uno es libre también para decirse. El pueblo nos dice cosas y nosotros al pueblo también. Subrayaba estos datos de su biografía política porque pueden ponerse en contraste con casos recientes que estamos viendo en nuestra Andalucía, don Julio. Nos estamos viendo como
hay sindicatos que han cobrado con facturas falsas, dinero destinado a los parados, o el tema de los seres. ¿Eso qué le sugiere todo esto? Y empresarios. Y empresarios, efectivamente. Y empresarios, que siempre en el sobre hay Dante y tomante. ¿Está claro? Por tanto, el que da el sobre y el que lo toma. Los dos a la trena. ¿Está claro? Los dos. Políticos. Claro, Dantes y tomantes. Pues, ¿qué pasa? Es que estamos viviendo las secuelas de una época donde el dinero corría de una manera desmesurada. Yo soy testigo. Y si me permitan una anécdota que parece insignificante, pero que explica lo que yo he vivido. Radio Sevilla hacía un programa que se llamaba Las cenas o las comidas de La Dorada. La Dorada es un restaurante de superlujo en Sevilla. Entonces la SER invitaba al invitado, nos hacía una entrevista y cenábamos. Y 2, 8 o 10 veces. Y siempre he visto aquello lleno de señorías. Sería interesante, estarían hecho una labor que seguramente pagaban, no sé si con su dinero. Pero eso fue en los años tremendos donde en España era una especie de El Dorado. Esa filosofía corrió todo el país, porque además los que hablamos otra cosa éramos anticuados, mesiánicos, iluminados, lunáticos. Simplemente porque defendíamos, y yo defiendo a capa y espada, el concepto austeridad, que no son recortes, austeridad. La palabra austeridad es una palabra que tenemos que defender como un objetivo de futuro, que no es ni más ni menos lo que decían nuestras madres de clase media: este pan para este queso y este queso para este pan. Gastos consuntivos, naturalmente esto no significa recortes en educación, sino ver los gastos. Eso puede significar tal revulsivo hablar de estas cosas, porque además son obvias. Sin embargo, parece que vienen de otro planeta. Plantear la austeridad así, en palabras sencillas, la gente te mira, pero ¿qué dice este hombre? Pero si esto es normal. Cuando en un país decir obviedades, lugares comunes y tópicos, como yo muchas veces, constituye escándalo, qué malo está ese país. Señor Anguita, yo le quiero preguntar por el futuro y sobre qué opina usted en torno a las posibilidades de una posible alianza PSOE-Izquierda Unida tras las próximas generales, si el PSOE tuviera obviamente una mayoría insuficiente, incluso ni siquiera mayoría. Vamos a suponer que la suma PSOE-Izquierda Unida diera para formar una mayoría estable en el gobierno de la nación. ¿Lo ve posible? Le hago esta pregunta porque está en el aire desde hace tiempo y tras esa conferencia política del Partido Socialista, donde el Partido Socialista, digamos que ha afianzado su giro a la izquierda. Bueno, verbalmente, las palabras sabe usted que cuesta un poco trabajo, es una emisión de ruido, pero vamos a ver, el que le va a contestar a ustedes quiere hacer un poco de historia. Y no es porque yo diga comulgar, quiero hablar de mi libro. Pero luego cuéntenos qué opina de lo que le acabo de decir. Sí, yo voy a contestarle a usted, sí. Pero voy a contestarle de la historia. Claro que yo le voy a contestar a usted, sabiendo además que en la radio los minutos son de oro. Yo desde la tribuna del Congreso de los Diputados, aquí hay testigos, me he dirigido al señor González con 25 puntos, con 11 puntos, siempre, señor González, aquí hay un programa, no es que tenga que ser el mío, vamos a discutir sobre lo concreto. No se me ha hecho caso. Por tanto, eso que usted me plantea, yo quiero ver el programa. Si no, a mí no me valen apelaciones a la izquierda común, no creo en eso. Yo soy de izquierda, pero no creo en palabras. Presénteme usted un programa, escrito con sangre, ante notario, y se pacta. El problema de Cataluña, ¿tiene usted una idea de lo que habría que hacer para salir de este atolladero? Cada vez lo están poniendo más difícil. Pero para poder afrontarlo, y yo he escrito sobre ello en un libro anterior a este, que es Conversaciones sobre la Tercera República, donde hago una propuesta de república. Para mí el republicanismo no es sacar la bandera tricolor todos los días o insultar al rey. Eso es. El republicanismo es poner sobre la mesa una propuesta de república. Y ahí abordo, en uno de los 7 ejes, la cuestión del Estado federal. Pero hago las siguientes precisiones. Un Estado federal es un Estado unitario, que consigue su unidad de otra manera, por consenso y por acuerdo. Y que ello implica lo siguiente:
Las partes que se federan tienen una gran autonomía de todo tipo, política, presupuestaria, pero hay una serie de normas federales de obligado cumplimiento. Inamovibles, además. Sí, y aquí no valen Generalitat o estatutos de autonomía, que son todo lo que hacen referencia a las políticas sociales. Eso no se toca, porque además constituyen lo que para mí debe ser España, que no es una entelequia para desfiles, sino para mí España son los españoles y las españolas, la gente que vive al pie de Tajo. Pues claro, ahora esta propuesta no la quieren, estoy seguro, el nacionalismo, y voy a decir por qué. Izquierda Unida tardó 4 años, con 2 dirigentes que dedicaron más que horas a elaborar una propuesta de Estado federal solidario. Se la mostramos a Carós Rovira, el cual dijo, hombre, si yo no fuera nacionalista estaría de acuerdo. Se la mostramos a Ardanza, el cual más o menos vino a decir lo siguiente, es decir, y no sé, con Beiras no hablamos. Y hablamos con mucha gente. ¿Qué tenía aquello? Aquello daba mucho juego a las comunidades autónomas, reconocía el hecho de nacionalidades, pero decía, pero la federalidad no tiene, cuidado, hay cosas que no se pueden tocar. Eso niño no se toca. Pero entonces, recuerdo usted, ya que ha hablado de anécdotas, una que relata en el libro cuando en una rueda de prensa le pidieron como 7 veces que disolviera el Partido Comunista de España, o que disolvieran ustedes el Partido Comunista de España. ¿Qué respondió? ¿Quiere usted que lo cuente? Pues cuéntelo. Ya a esta hora ahí ya no hay niños. Pues miren ustedes, hubo una pelea en lo que yo llamo las 2 almas del PC, porque esto es un problema en el libro. Bien. Sí, y entonces, y no sé, entre otras razones, habíamos creado un proyecto de Izquierda Unida que era La niña de nuestros ojos. Entonces, ante los medios de comunicación, pues un periodista, que no voy a citar el nombre, me pregunta lo primero, ¿por qué no disuelve usted? Fíjense la pregunta, ¿eh? O sea, yo llego, ¿qué pasa? Disolveros, plan chulo. Esto lo disuelve un congreso. Y usted, creemos que no. Segunda pregunta, y así 7 veces. A la 8ª ya no pude contener más, con mesura en los gestos, digo, mire usted, le voy a dar una razón marxista por la que no disolvemos al Partido Comunista. Me van a perdonar, dije así. Mire usted, porque no nos sale de los cojones. Ahí se zanjó la cosa, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo este país mío, en cuanto se apela a las gónadas, es la última ratio? ¿Pero qué país estamos? Que los razonamientos no servían y en cuanto dice, no me sale de tal parte, Roma locuta causa finita, pero esto es horroroso. Este señor está por encima del éxito que ahora le dan las encuestas a Izquierda Unida, porque yo vi 20 diputados, 21. 21 exactamente cuando Julián Guita fue coordinador general. Lo digo que antes hubo 23 del PC. Sí, del PC, pero con menos votación. Efectivamente, sí. Lo recuerdo. Hay una cosa, estamos delante de un final de un ciclo, ante el proceso de deterioro de lo que es la democracia representativa, el descrédito de la política y casi del principio del voto, lo que es una situación de descrédito de las instituciones, de desconfianza de los ciudadanos, más allá de eso, de soltar improperios contra el rey, de discutir prácticamente todo, pero estamos delante de una posibilidad de implosión del sistema, o hay posibilidades de regeneración, o cómo se puede regenerar ese sistema. Julio, había momentos en que los políticos eran gente apreciable. Hoy es gente, con perdón, para mucha gente, como el judío, despreciable. No se hace un programa sobre políticos, pero está al caer y quemamos la aljama. Yo no tenía inconveniente de que a determinados políticos, que sean muchos, vayan en una ¿cómo se llama?, cuerda de presos. Pero quiero ver otra cuerda de presos de algunos empresarios y de banqueros. Las 3 cuerdas de presos. Entonces empezaré a aplaudir. Pero vamos a ver, esto es tan gordo, voy a intentar en una píldora dar mi opinión. En el año 40 y tantos, Schumpeter, que es un economista, entre los 10 mejores economistas del mundo, en la historia del mundo, dijo una cosa, él era de ideas de libre mercado, capitalismo. Cuando yo digo capitalismo, no lo digo como insulto, sino simplemente como connotación de una realidad económica. Dijo, el capitalismo morirá de éxito. Es cierto, esto no quiere decir que mañana se acabe. Esto puede tardar 100 años, 200 años. Y por una razón. Cuando en el capitalismo se estudian las crisis,
a través de los distintos ciclos, pues se ve siempre que se llega a la crisis, se destruye puestos de trabajo y se destruye en industria, material productivo, y vuelve a crecer. Pero esas crisis estaban circunscritas a Occidente, que era el que fabricaba. Pero ahora fabrican los chinos, en Indochina. Los países, ¿cómo se llama esto? En vías de desarrollo. Emergentes. Emergentes. Sí. Entonces resulta que hay una capacidad de producción instalada, que se llama, que supera toda la posibilidad de consumo. Pasa ahora mismo en España. La capacidad de producción de los automóviles está en un 70%. Entonces hay una superproducción y no hay gente que compre. El capitalismo ha dado la vuelta al mundo. Se ha enseñoreado del planeta porque ha conseguido que piensen en capitalistas, obviamente los sistemas capitalistas, que piensen también las naciones emergentes y los que no eran capitalistas, también China. Porque China podrá decir lo que quiera, pero China se está planteando con los valores del libre mercado. Luego, esa victoria total del capitalismo conlleva una contradicción, y esto es muy serio, porque cuando un sistema empieza a resquebrajarse, yo no me puedo alegrar si no hay algo que lo sustituya. Yo no he formulado nunca mis hipótesis sobre el desastre. Sobre el desastre lo que viene es más desastre. Luego hay que ir sustituyendo, y es aquí donde la izquierda encuentra que hace cosas del pasado. En aquella época en la que se decía al empresario, quiero más parte de la tarta, pero hoy lo que está en cuestión es la tarta. Y eso obliga a un replanteamiento del pensamiento clásico de la izquierda, desde la izquierda, que ya no puede seguir pensando sobre fórmulas que en otros tiempos fueron válidas. Y esto tiene ya la izquierda que discutirlo, que yo lo he intentado. Y tengo que reconocer que de mis muchos fracasos ese ha sido el mayor. Y lo intenté, y valga la fórmula, bien lo sabe, no sé quién, que lo intenté y no hubo manera. Porque cuando tú le planteas, oye, cuestiónate todo desde tu posición, es decir, yo soy de izquierda y soy comunista, pero ahora mismo me cuestiono los mecanismos para intentar llegar a la sociedad ideal. No se quiere replantear eso. Los obreros, la clase obrera, no sé cuánto, el capitalismo. Y el capitalismo no es solamente un sistema económico y unos señores, son unos valores. Sociedad consumista, que tú la tienes, porque tú eres de izquierda en el sindicato, pero a lo mejor votas a otra fuerza política y culturalmente eres capitalista y puede que sea un maltratador en tu vida. Entonces esa esquizofrenia, esa ruptura de la personalidad, eso lo ha conseguido el sistema y también ha afectado a la izquierda. Pero tengamos el valor y la honestidad de decirlo. Esto no significa renunciar a lo que tú quieres, sino darse cuenta de que estamos al fin de un ciclo. Sería muy largo de hablar, pero vamos. Venga. Naquito, usted decía hace unos momentos una cosa que a mí me ha recordado lo que ha ocurrido en la conferencia política del Partido Socialista, que decía con el tema de una cosa es plantear una república, en una democracia, por los medios legales, cada cual que plantee lo que quiera, decía, pero no una política de ir quemando retratos, de ir quemando banderas, de no sé qué. El otro día pasó una anécdota en la conferencia política en la que sale y tienen un pronunciamiento que me pareció correcto. Dice, nosotros somos republicanos, pero en estos momentos consideramos estructuralmente que no vamos a mover esta pieza porque es importante para la nación. Y le cayó un abucheo tremendo a la persona que lo plantea. Los partidos han lanzado y han utilizado gestos, símbolos de una forma tan banal que en estos momentos tienen difícil, uno, no plantean ellos, porque cuando pasan por el gobierno no plantean lo que dicen, lo utilizan como puros mecanismos de alentamiento de voto, y dos, han generado una capa extraña de gente que yo no llego a entenderlo. Les reclama lo que dicen, pero no les reclama que lo hagan cuando están gobernando. Claro. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Claro, con los militantes de los partidos. Bueno, 1000 veces. Llevo 15 años explicando los contenidos del libro, del anterior. Es decir, yo he preparado modestamente, después de consultar, una propuesta de república en torno a 7 ejes, ¿no? Y explicando por qué. El libro responde a 3 preguntas. ¿Por qué la república? ¿Qué república y cómo? Y voy y lo explico, atronadores aplausos. Cuando me voy, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque es más cómodo sacar la bandera tricolor. Y llego a decir en el libro, oiga usted, ¿y a ustedes quién le ha dicho que la bandera de la Tercera República va a ser la tricolor? Por ejemplo. Y que un republicano se defina por eso y por estar atacando al rey. Yo al rey tengo mi opinión y desde luego no es muy buena, pero yo no pierdo tiempo en eso, porque realmente lo que me interesa es el contenido de la república. Y a partir de ahí el rey es perfectamente prescindible. Vayamos a que carguemos todo contra la figura del rey y olvidamos el contenido. A mí lo que me preocupa de la república es el contenido. Y veo
que muchas asociaciones republicanas a las cuales se le ha explicado esto, oye, ¿por qué no nos sentamos a discutir sobre una propuesta de república concreta? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Para qué sirve esto? Como una anécdota lo sirve para contar todo. Una vez planteé esto en una reunión y vinieron unos trabajos después y hubo una intervención para comentar mi trabajo que venía a hablarme de que todos los Borbones, permítanme la expresión, eran unos puteros. ¿Y a mí qué me importa? Y que habían muerto de sífilis. ¿Y a mí qué me importa? Yo no puedo hacer de mi republicanismo un antimonarquismo. Yo no soy monárquico por ser republicano, pero no pongo por delante el antimonarquismo, sino mi prorrepublicanismo, vertebrado en una propuesta. Pero va a quedar mucho tiempo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque es más cómodo decir viva la República o muera el rey. Porque es cuestión de decibelio. Lo otro es cuestión de pensar y estudiar, amigo. Pero yo le pregunto, sin demagogia, si usted se encuentra con un agujero de 100.000 millones, que me da igual en una familia de 200.000 euros, usted, yo no sé si le llama recorte a, pues que a lo mejor el niño ya no va a las clases de inglés, reduzco la factura del teléfono, tengo que reducir ir al seguro y cambiarlo, en fin, tomar medidas, porque claro, tengo que reducir ese agujero. Entonces, yo no sé si eso es austeridad o es recorte, pero es que yo debo más, o sea, tengo menos ingresos de lo que gasto. Entonces, usted dígame ese dilema cómo lo soluciona. Pues aparentemente muy sencillo, doña Carmen. Sí, pues, muy sencillo, vea usted. Porque los déficits se solucionan bien recortando gastos o aumentando los ingresos. Es una parte que conviene no olvidar. Sí, pero acabamos de decir que el trabajo es precisamente... Pero no, si no voy a ir, permítame. Usted sabe que el fraude fiscal de este país es pavoroso. Pavoroso. Pues vamos a entrar ahí y vamos a ver por la parte de ingresos. Y después vamos a ver la parte de gastos. No. Que en mi tierra no sé cuántos miles de profesores hayan quedado en paro afectando a los niños no es una cuestión puramente baladí o accesoria. El que haya ya problemas en algunos lugares en sanidad no es accesorio. Naturalmente que los demás recortes pues tendrán una raíz. Por ejemplo, que se deban 30.000 millones de euros en compra de material bélico que según la jefatura del ejército no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es eso? Porque cuando compre un tanque, para disparar, ojalá no haya que disparar, pero esto salió hace un año, que no sirve para nada, porque además se compra, muchos de ellos, a un país que no te dan las claves para utilizar el material que pones en funcionamiento. Hombre, yo creo que podemos buscar en muchos sitios, y eso digo, yo soy de la austeridad, pero también tengo que buscar por parte de los ingresos. Y además decirle a la población española, que también hay que decírselo, que en un nuevo ciclo, cuidado, lo público es sagrado, queridos míos, sagrado. Y el dinero público, que cuesta mucho que la gente lo pague, no se puede ir en despilfarro, totalmente de acuerdo. En gastos suntuarios, en gastos faraónicos. Yo creo que ahí nos podíamos poner de acuerdo. Sobre todo cuando nos dicen que por Maastricht tenemos que recortar los déficits. Pues bueno, pero hombre, recortar los déficits de muchas maneras se puede hacer. El último soga al cuello que nos han puesto ha sido lo de la Constitución, el pago preferente de la deuda. Eso es muy gordo. Porque además... ¿A la banca alemana? Sí, bueno, pero no por Alemania. Que se lo deba. Bueno, pagar las deudas. Claro, si no paga eso, tú no te prestas. Bueno, pagar las deudas legítimas, porque vamos a hablar de las ilegítimas. Ah, bueno, pero... ¿Por qué tenemos que pagar 24.000 euros para Branquia? ¿Por qué? Por ejemplo. 24.000 millones. Por tanto, 24.000, claro, si fueran 24.000 euros. Es decir, lo que yo planteo, hagamos una auditoría de la deuda. ¿Por qué no pagamos? Es tan difícil plantear por qué se debe, en qué se ha gastado. No es difícil, yo creo que la gente lo entendería, pero se da como algo que tiene que hacer. Y sobre todo la imagen que dan los gobiernos. Todo. El de Dolan, de este y del otro. Es de unos dominguillos que son manejados por la señora Merkel y el señor Draghi. Que es que antes por lo menos había consejos europeos. Iba don Felipe González, don José María Aznar y nos informaba, nos peleábamos en el Congreso, discutíamos, pero se habían reunido. Ahora es que no hay nada.
Ahora simplemente dice el presidente del Bundesbank tal cosa y eso va a misa.